Queridos amigos de la Cámara de los Comunes, estamos con nuestra productora general, Jenny Bengolea. Ella viene de haber recorrido el norte del país y Arequipa, Blanca Ciudad, la tierra de mi padre, Juan Pacheco Benavides. ¿La han tratado bien? Ha venido exultante, Jenny Bengolea. Gianfranco Guerra Padilla es un estudiante de ciencia política y en la Cámara de los Comunes queremos merituar que en la Pontificia Universidad Católica él estudia ciencia política. Acá estamos llenos de políticos. Él se va con una beca. Gianfranco. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un privilegio enorme estar en esta mesa compartiéndola con ustedes. Me gustaría comentarles a ustedes que he sido el primer peruano en ser convocado para asistir al Foro Mundial por la Democracia que se desarrollará este 3 al 5 de noviembre en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. El Parlamento Europeo convocó un concurso global para invitar ¿a quiénes? A jóvenes alrededor del mundo. Se daban 225 escaños en el Parlamento Europeo para jóvenes especialmente de la Unión Europea y 75 puestos para jóvenes de las otras regiones, ya sea Asia, África, América ¿Cuántos Latina. van de Perú? Yo. El único. ¿Por qué? Porque... ¿Cuáles son tus méritos? ¿Qué has hecho? Bueno, la convocatoria fue mediante un video, era responder 3 preguntas en inglés sobre la democracia. La primera era ¿qué opinas sobre la democracia? ¿Qué aportes puede tener la juventud para la democracia? Y cómo podríamos actuar de una manera inmediata. ¿Y cuáles son los aportes que tú has planteado? Yo, para comenzar mi video, comenté que he sido parte de una delegación que desarrollamos modelos de Naciones Unidas. Estoy muy ligado a lo que es el tema internacional por mi formación en relaciones internacionales. Y desarrollamos estos modelos en colegios para fomentar el debate que se hace en estas pequeñas simulaciones. Y es así como yo presenté este proyecto al Parlamento Europeo para que se pueda demostrar que la democracia sí es posible en países en donde quizás no se pueda desarrollar mediante un consenso, un debate, un intercambio de ideas entre las diversas naciones que se simulan en esta Gianfranco Guerra Padilla. Él es un joven estudiante y promete. Ciencia política, se va al Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, ¿cómo está, cónsul Palomino, el Parlamento Europeo? ¿Cómo se visualiza el Parlamento Europeo? Hombre, después de las últimas elecciones... ¿Un micrófono? Perdón. Ahí, dos micrófonos. Vamos para allá. Después de las últimas elecciones europeas, pues sorpresa, ¿no? De la poca percepción, sobre todo, que tanto en España como en los países pues, en situaciones de crisis han permitido que ciertos, digamos, movimientos antisistema tengan presencia en el Parlamento Europeo, ¿no? Hay gran preocupación. Hoy por hoy Europa, hay un partido español, Podemos, el Podemos, que se ha colocado muy bien en el Parlamento Europeo. Sí, ha sorprendido, ¿no? De hecho, pero ha habido una gran ausencia de votos, ¿no? La gente no percibe Europa cercana, la ve muy lejana todavía. Sin embargo, con esto ha permitido una reflexión por parte del electorado normal y común, del de a pie, que en las próximas elecciones, digamos, del presidente del gobierno, habrá que tener una participación porque efectivamente estos han demostrado una gran eficacia en la comunicación en un momento en donde, como habla aquí el compañero, no se cuestiona la democracia, sino la gran corrupción del sistema y de las instituciones dentro, que es muy cierto que la democracia nos ha permitido que eso salga a la luz, pero tienen que haber mecanismos que mejoren esta situación. Doctor Solari, ¿qué hacemos con la incorporación de los jóvenes a la política? Es fácil hacer crecer la sociedad civil y eliminar la reelección en el Perú. ¿Reelección? Porque, claro, el problema principal que tienen hoy día los partidos políticos, uno es de financiamiento y por tanto de ausencia en los territorios rurales. Como hay pobres no va a dejar de comer, ¿no es cierto?, para financiar un partido. Entonces el Estado tiene que poner financiamiento público para que los partidos tengan presencia en los territorios rurales. Y que el ciudadano que tiene vocación política escoja. Pues ¿qué va a escoger? Va a escoger un partido que tiene representantes nacionales. Pero el segundo problema más grave es que cuando hay reelección indefinida en todos los niveles, ¿quién va a entrar a hacer carrera a un partido? Lo seamos claros, en los partidos, en vez de que los jóvenes pasen a los sitios de toma de decisiones, porque hay jóvenes brillantes,
los utilizan los partidos para pintar y repartir bolas, para movilización, y no para lo que debe ser, que es conducción. Entonces hay que hacer varias reformas para que tengan el espacio que deben de tener, ¿no? Orden es el partido del doctor Flores Arauz. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que hacer muchas cosas, hay que hacer una serie de reformas. Por ejemplo, esta última elección, sobre todo en las regiones, nos dejan muchas enseñanzas. La primera es que no hemos puesto el control político parlamentario necesario en las regiones y con los presidentes regionales. Segundo, que nos equivocamos al haber puesto en la ley de partidos políticos y en la ley electoral el tema de los movimientos o las agrupaciones ya no locales que tienen el carácter vecinal, sino las regionales, que con el correr del tiempo los líderes de las organizaciones regionales han sido a la vez los que han salido presidentes o consejeros regionales y no hay quien les pueda jalar la oreja cuando hay un mal comportamiento, porque no hay el control parlamentario y tampoco hay el control de la agrupación política. Doctor Humala. Bueno, la democracia, según Churchill, ¿no?, es el mejor de todos los peores. Puede ser verdad. Pero históricamente, vemos por ejemplo Inglaterra, es una monarquía, ¿no?, que representa al Estado, que le da estabilidad y sus primeros ministros cambian. Igualmente es Japón, de un país que es un tercio geográficamente del Perú y ha sido la segunda economía hasta hace poco, ¿no? Y también hay una monarquía, monarcas nobles, creo que son siempre científicos, son los reyes de los emperadores de Japón y de lo mismo de Holanda, ¿no? Son en cierta forma arquetipos. Y en la antigüedad, en el caso del Perú, los incas no eran democráticos, ¿no? Eran gobiernos hereditarios, pero el que estaba en el poder era la virtud. En los grandes países, Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, etcétera, hay una academia de ciencias donde está concentrado los sabios de cada uno de sus países. Esos son los que tienen en el poder estratégico, ¿no? Los que marcan, los que ganan mejor, los que están más honrados, son los arquetipos de la sociedad. En cambio, en democracias vulgares como las nuestras, ¿no?, los que están en el Estado, los ministros, etcétera, generalmente son los peores. Doctor Lo que Villegas. dice terrorista de corbata y cuello y corbata, como dice el actual Contralor. Doctor Villegas. Sobre este tema, yo creo que primero se ha tocado el tema de los partidos y el problema de utilizar a la gente joven simplemente para temas de propaganda. Yo creo que, ya González Prada lo decía, ¿no? Los jóvenes a la obra, ¿no? Y los mayores un poco a descansar. Yo creo... A la tumba es la palabra. De todas maneras, claro, yo he tratado de descansar con pensión, ¿no? He tratado de matizar el tema, pero en realidad, Pensión 65. en realidad el tema es de que la posibilidad de que haya una alternativa viable para un país es que se ejerza una ciudadanía que iguale, ¿no? O sea, que no haya ciudadanos de segunda clase y donde la gente joven tenga las posibilidades. Esto pasa no solo en la cuestión política, sino pasa en todas las instituciones del Estado, que de alguna manera es como que hay una relación de dependencia en donde no hay una posibilidad de que la gente joven tenga esa posibilidad o esa viabilidad, ¿no? Weber hablaba sobre el tema de construir el aparato institucional a partir de una meritocracia, ¿no? O sea, de una cuestión administrativa eficiente se ejerce por la competencia profesional, ¿no? Entonces yo creo que mientras haya eso podrá haber alternativas de viabilidad para el país. Pero Gianfranco Guerra Padilla. Hay una cosa adicional, Gustavo, y si me permite, Gianfranco. Don Isaac hace una generalización que yo creo que es indebida. Hay gente que está o ha estado en el gobierno o está actualmente en el gobierno que pueden ser muy competentes y hay muchos que son competentes y hay muchos que también son muy honrados. Generalmente para el mal. Yo no creo que se pueda hacer falsas generalizaciones. Hay, como hay en todas, excepciones, claro, hay excepciones. hay gente buena, hay gente mala, hay gente regular.
pero no hay un común denominador de que todos son malos o todos son corruptos. Yo, que he formado parte de gobierno, que he estado 16 años en el Parlamento, realmente he encontrado muchos malos, pero también inenarrables, gente muy buena, ¿no? Ya. Yo comparto la idea de que es cierto, en el Perú los partidos políticos carecen de institucionalidad. También hay que tener en cuenta que las capacidades del Estado peruano son muy débiles. Las tres dimensiones del Estado, que vendría a ser el alcance territorial, la capacidad burocrática y la autonomía que tiene el Estado entre los actores sociales, es muy bajo a comparación a países que han iniciado reformas en el siglo pasado. Por ejemplo, está en el caso de Japón, que es una burocracia meritocrática, si bien es cierto, y que ha llegado a tener una autonomía enraizada en que el Estado colabora con en la sociedad civil, pero siempre manteniendo su autonomía. Yo creo que la participación de la juventud hoy en día en la política es muy importante y es necesario que los partidos políticos tengan en cuenta esto y que ya no tomen mucho al clientelismo y se basen más en lo que es el pensamiento democrático de verdad. Suerte, querido Gianfranco, te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Cuando retornes del Parlamento Europeo, nos volvemos a sentar. Muchas y gracias. le tomarás examen. ¿El examen oral o escrito? Los dos. A Jenny Bengolea le vamos a encargar el trabajo. No, al de Jenny yo se lo voy a tomar. Pausa y volvemos en la Cámara de los Comunes.